Buenos días, comunidad educativa del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 60 de Ciudad de Chiapas. Pues bien, de la ponencia anterior de Uruguay en Montevideo, ahora nos vamos a París, Francia, con José Alberto. Bienvenido, José Alberto. Gracias por aceptar la invitación. Pero antes de dar tu semblanza, quiero hacer un reconocimiento muy significativo para el maestro David Arturo Soto Ruiz, quien él es maestro y director académico del CEBETA 107 en Nayarit, quien fue nuestro enlace y quien de alguna manera también desde hace muchos años, José Alberto fue alumno de él, y por recomendación e invitación nuestra es posible que José Alberto de la Paz Espinosa esté con nosotros. Gracias, David. Gracias, amigo, por ese apoyo. Y inicio con la semblanza. José Alberto de la Paz Espinosa, él tiene la licenciatura en Ingeniería Física en el Instituto de Estudios Superiores Tecnológicos de Monterrey. También una maestría en Ciencias, Master Science, en Conceptos Fundamentales de Física, con especialidad en Mecánica Cuántica, por parte del Colegio Normal Superior Politécnico. Y actualmente es estudiante de doctorado en Sistema de Referencia Espacio-Tiempo por parte de la Universidad de La Soborna. Pues bien, tenemos acá a un joven científico mexicano que en el marco de este 45 aniversario del CEBETA número 60, pues nos va a compartir su experiencia, que a su corta edad pues está desarrollando y se encuentra en uno de los lugares, creo, privilegiados para este tipo de estudios. Así que, José Alberto de la Paz Espinosa, gracias por tu disposición y el espacio. El audio es tuyo. Adelante. Gracias. Comienzo también a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se alcanza a ver? Solo se ve ahorita el perfil, pero se veía hace rato la presentación. Hay que ver en Facebook se está transmitiendo. O sea, ¿todavía no se ve la presentación? Ya está el audio. Ok. Y la presentación no se ve. En Google Meet no se ve. Qué extraño. Ya está. Ahora sí se ve. Adelante, Alberto. Ok. ¿Y esto se ve también en pantalla completa? No se ve. Sí, en Facebook está bien en pantalla completa. Perfecto. Buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación, tanto por parte del CEBETA como también al maestro David que me invitó. El maestro David fue mi profesor en secundaria de justamente física y química, y es uno de los, bueno, ahorita va a aparecer en la historia, pero es uno de los componentes por los cuales estoy aquí. Como es que terminé trabajando en el reloj más frío del mundo. Una disculpa si hablo muy rápido porque hay una buena cantidad de historia que les quiero platicar. Parte de mi propósito hoy es que convencerlos de que los científicos son un poco menos extranjeros, un poco menos alejados de lo que quizás los vemos actualmente. Discutía ahora con los profesores que en México el nivel de aprobación que tenemos los que nos dedicamos a este oficio es muy, muy bajo. De hecho, una parte importante de la población en México simplemente no confía en lo que decimos. Entonces, creo que es más fácil contarles cómo terminé aquí que hablarles de otras razones, ¿no? Y antes que nada, quiero convencerlos de que en realidad yo no terminé aquí en Francia porque se me antojara originalmente, sino porque las circunstancias me trajeron. Y bueno, hay mil maneras en las que les puedo tratar de convencer a eso, entonces voy a tratar de comenzar desde el inicio, desde lo más básico, que es cuando yo era un niño. Y de hecho que todo se lo daba a mis padres.
Mis padres no son ingenieros, no son científicos ni nada por el estilo. Mis padres son dos nayaritas como yo, promedio. Actualmente mi padre es conductor de taxi, ya está retirado, y mi mamá se dedica a hacer reparación de prendas. Cuando yo nací, ambos trabajaban en una industria de tabacos desvenados que en ese tiempo estaba bien desarrollada en Nayarit. Actualmente ya es un negocio cerrado. Ambos terminaron su educación básica, salieron al mundo a trabajar, como la mayoría de los padres de nuestra generación. Y pues yo nací sin ser necesariamente un niño sorprendente. No, yo aprendí a leer a la misma edad que todo mundo, aprendí a caminar a la misma edad que todo mundo. Crecí en Tepic, en una colonia de Infonavit. Y cuando mis padres me inscribieron en mi educación básica, básicamente el principal factor que utilizaron para decidir fue una escuela cuyos horarios de clases coincidieran con sus horarios de trabajo para poder recogerme y poder también trabajar. Sin embargo, desde que yo era pequeño, muchas cosas de ciencia ya me interesaban. No necesariamente por alguna razón en especial, sino, o sea, no porque, les digo, no porque mis padres fueran científicos ni nada por el estilo, sino porque recuerdo que en Canal 11, en algunos canales de Discovery Channel y así, veíamos muchos documentales. Entonces, a mis padres siempre les ha encantado ver películas y series y lo que quieran, pero algo que les divertía mucho a ellos era ver documentales. Y también, por razones del destino, mi abuelo nos había dejado muchos libros, entonces pues era algo en lo que me podía entretener. Y pues yo, estando en primaria, me encontraba con libros que me contaban de un mundo lleno de luz, me contaban de estrellas, supernovas, del Big Bang, y muchas de estas cosas me apasionaban porque eran bueno, supongo que a todos los niños y niñas les gustan las cosas que brillan y explotan, entonces no me parece que sea demasiado sorprendente que esas cosas me llamaran. Me hablaban de un universo poderoso donde cosas como la imagen que están viendo existen. Esto de aquí es la primera fotografía de un agujero negro que fue tomada hace, creo que 2 años. Más o menos es la fotografía de un agujero negro. Se supone que en el centro de esta dona ustedes van a poder encontrar un agujero negro supermasivo que se encuentra en la galaxia M87 cerca de la constelación de Virgo. Es más o menos un agujero negro porque en realidad no estamos viendo el agujero está en medio y ese no se puede ver. Lo que estamos viendo afuera es una cosa que se llama un disco de acreción. Entonces, ¿qué pasa? Me imagino que muchos de ustedes en algún momento han hecho este experimento de que están sentados en una silla dando vueltas, de esas sillas que tienen un eje y puedes dar vueltas, con los brazos extendidos. Y luego cierras los brazos y empiezas a dar vueltas más rápido, igual que, pues, por ejemplo, con una bailarina en hielo que extiende los brazos y cuando los cierra empieza a dar vueltas muy rápido. Esto es un efecto de la conservación del momento angular. Entonces, en general, cuando algo que está dando vueltas se acerca a su centro de rotación, tiende a acelerarse. Y es lo que pasa en objetos como este. Todo alrededor del agujero negro supermasivo hay polvo y gas que empieza a caer al agujero, pues como si estuvieran bajándole un excusado, ¿no? Y conforme se va acercando al agujero, se va calentando. Y se calienta y empieza a emitir luz. Y esa luz es lo que forma el disco de acreción, es a lo que le terminamos tomando la fotografía. Y esta fotografía en realidad es una obra titánica de la ingeniería de nuestros tiempos. Está tomada a partir de distintos observatorios distribuidos a lo largo del planeta, a lo largo de una buena cantidad de horas. Y bueno, estas cosas son monstruosas. Cuando el polvo va cayendo hacia el centro, parte de ese polvo está tan energizado que termina inyectado, como por ejemplo en esta recreación artística de un cuásar. Un cuásar no es otra cosa más que, otra vez, un agujero negro supermasivo en el cual cae polvo
y al caer se calienta tantísimo que sale lanzado hacia afuera en forma de radiación gamma y de rayos X. Estas cosas son súper poderosas. Esta es una representación de un cuasar que está en la constelación de Leo. Y bueno, pues esas cosas para mí eran impresionantes, y conforme iba avanzando en la primaria y secundaria, estas cosas solo se volvían más interesantes porque le empezaba a poder dar números a ellas. Un poco de números es que esta cosa es 2,000 millones de veces más masivo, más pesado que el Sol. Esto se encuentra a 28,850 millones de años luz de la Tierra, y es 63 billones más veces más brillante que el Sol. Lo cual, bueno, a mí personalmente me parecía monstruoso. Todas estas cosas a mí me emocionaban. Eran distantes, claro, es medio fantasioso, ¿no? La clase de cosas con las que uno a veces puede divagar en la cabeza. Pero también había cosas un poco más cercanas. Algo que me daba mucha curiosidad, yo siendo de costa, era el mar, y algo que me intrigaba mucho eran también, por parte de biología, cosas como la fosa de las Marianas, que es un agujero submarino muy cerca de las costas de Taiwán, que es tan profundo que podríamos meter el monte Everest ahí completo y nos sobraría espacio. Y hay muchos animales muy extraños, ¿no? Como por ejemplo hay cosas parecidas a extraterrestres como los lopidiformes, que ustedes quizás los reconocen como los peces de Buscando a Nemo, que han evolucionado de formas muy, muy extrañas. De entrada son casi ciegos, y para atraer a sus presas empiezan a desarrollar estos apéndices alrededor que brillan y atraen a gusanitos y otras cosas que se puedan comer. Y esta foto, de hecho, es súper interesante. Para mí, cuando yo la vi, esto me emocionó mucho porque, bueno, sé de los lopiformes desde que estoy en secundaria, ¿no? O desde que vi Buscando a Nemo. Y esta foto de aquí es la primera foto que tenemos de un lopiforme reproduciéndose. Y lo cual suena quizás raro porque solo hay uno, y la razón por la cual solo hay uno es porque, bueno, esta es una hembra. Las hembras tienden a ser más grandes que los machos, y el macho está por ahí, abajo de probablemente abajo de la aleta, o tal vez del otro lado. El macho es muy, muy pequeño, básicamente del mismo tamaño que su aleta. Lo que hace el macho es que la muerde a la hembra, se queda pegado, y cuando la hembra se quiere reproducir, lo único que hace es que libera huevecillos y luego le manda indicaciones hormonales al pececito, y el pececito empieza a fecundar los huevos. O bueno, la cola que queda del pececito. Esta foto fue tomada creo que apenas en 2016 y es la primera vez que supimos cómo se reproducía. Entonces, no sé, a mí me parece interesante. Y también están los estamotópodos, que son esta clase de monstruos de colores que es como una langosta, pero no exactamente. Que entre otras cosas interesantes, tiene 6 pupilas. Puede ver en infrarrojo, puede ver en ultravioleta, puede ver la polarización de la luz. Tiene unas garras aquí abajo en forma de como mazo que puede eyectar para dar golpes. Entonces, estas son muy conocidas porque cuando las capturamos en acuarios se salen porque rompen el vidrio del acuario. Su golpe es tan rápido como una bala, y de hecho se mueve tan rápido dentro del agua que lo que hacen es que el agua alrededor de sus garras se evapora y emite luz en un fenómeno llamado cavitación. Entonces, pues, estas cosas suenan extrañas. A mí me sonaban extrañas cuando yo era niño, ¿no? Cuando era pequeño, y me emocionaban. Me emocionaba saber que podíamos saber eso, y me daba mucha curiosidad de saber cómo las personas que sabían sobre estas cosas sabían lo que me estaban diciendo que sabían. Y eso me empieza a motivar un poco a hacer preguntas. Se preguntarán, por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto con lo que hago yo hoy? Bueno, para allá voy. Resulta que en primaria y secundaria yo era muy inquieto. Yo era muy, muy inquieto. Pasaba una buena parte del día metiéndome en problemas. Me peleaba mucho en la escuela. Ellos le tenían que llamar a mis papás
porque era muy inquieto, porque hablaba en clase, porque me peleaba con no sé quién. Y era muy vago. Entonces, pues tú tienes un niño que le gustan las cosas coloridas y explosivas, como cualquier niño que, sin yo saber que eso era ciencia, pero que era muy escandaloso. Y poco a poco me fui encontrando con profesores, sobre todo quinto, sexto de primaria, que decían, bueno, es que eres muy inquieto, pero en realidad puedes hacer algo con esa inquietud. Un ejemplo es que me encontré al profesor Rafa Medina, que es un profesor que actualmente que él trabaja en la Normal Superior de Nayarit, creo que es director, no me acuerdo bien. Y en su momento él daba clases de matemática en la escuela y me decía, mira, eres muy inquieto, pero si te pones a trabajar, puedes hacer cosas que te gusten. Y si te pones a trabajar, puedes hacer cosas por personas cercanas a ti. Que en ese caso se refería a mis padres, ¿no? Tus padres se rompen la espalda trabajando y si tú hicieras el esfuerzo, pudieras usar toda esa energía para echarles la mano. Y lo puedes hacer pues con cosas que te emocionan, ¿no? Cosas que ves en la tele y te emocionan. Y eso a mí me llamó la atención, ¿no? Como que, ok, puedo hacer lo que me interesa y puede haber una utilidad. Y más allá de la utilidad externa puedo sacar adelante a mi familia, lo cual para mí era una noción que me interesaba, ¿no? Y bueno, les puedo dar un poco de contexto de eso. En la época no me gustaban nada las materias de física, no me gustaba nada las materias de biología. En secundaria empezabas a llevar, no sé ahora, biología en primero de secundaria, física en segundo de secundaria y química en tercero de secundaria. Francamente, ninguna de ellas me gustaba demasiado. O sea, los temas que venían no me gustaban demasiado. Tenía profesores que me agradaban o hacían que la clase fuera llevadera, pero como materia, a la fecha todavía no me gusta mucho la química, que digamos. Sé de química porque, bueno, se relaciona con lo que estudio, pero no me gustaba demasiado. Y me gustaban cosas como la materia de historia, porque siempre me han gustado las historias de ficción. Y me gustaban algunas de las clases de matemáticas, como por ejemplo la que daba el profe Rafa. Me gustaba hacer configuraciones electrónicas y, como ya les dije, estaba súper convencido de que me gustaba mucho la astronomía, como ya vieron. Entonces, afortunadamente me fui encontrando con buenos maestros. Por ejemplo, en primero de secundaria me encontré con un profesor de biología, de todo tenía que ser de biología, que supo que me gustaba la física. Entonces, al saber que me gustaba mucho la física, me regaló este libro, que que me gustaba la astronomía, y me regala que se volvió mi primer libro de física. Ese es un libro de agujeros negros, donde te hablan un poquito de la teoría de la gravedad, cómo fue desarrollada originalmente por Newton, te hablan un poco de la teoría de Einstein, todo al nivel de un niño, ¿no? Esto es un libro de divulgación científica. Y te explican qué son cuerpos como los agujeros negros o qué son cosas como los cuásares y empiezas a aprender. Ese fue el detonante de muchas cosas. Fue, les digo, mi primer libro de física y era como... Podríamos decir que era el primer libro que leía que podía tener una utilidad académica, pero que al mismo tiempo era entretenido, o sea, que el tema era interesante. Al mismo tiempo me encontré... Esto era completamente diferente a lo que veía, por ejemplo, en mis clases de física. En mis clases de física, pues veíamos caída libre, veíamos máquinas simples, plano inclinado, que personalmente, o sea, no era que me fuera mal, solo que no me... a la fecha eso en particular no me apasiona mucho. Por ejemplo, les digo, el profe David que me invitó era mi profe de física, entonces él al menos intentaba como que sacarnos un poco del programa y me acuerdo muy bien que él nos platicó por ejemplo, de los quarks. Los quarks son partículas subatómicas que conforman los núcleos de los átomos. Entonces ustedes tienen la materia que está formada por moléculas, las moléculas están formadas por átomos. Y estos átomos tienen un núcleo que está hecho de protones y neutrones y una nube alrededor que está formada por electrones.
Entonces, este núcleo interno de protones y neutrones, a su vez, estos están formados por partículas más pequeñas que se llaman quarks. Entonces, estos quarks están clasificados en arriba, abajo, encima, es arriba, up, down, bottom, top, extraño y tierno. Creo que era algo así. Creo que así es en español. Y bueno, por ejemplo, los protones están formados por 2 quarks arriba y uno abajo. El neutrón está formado por 2 quarks abajo y uno arriba. Y era como que, no sé, a mí me interesaba mucho eso porque yo veía en mi libro, me contaba hasta protones y neutrones. Y acá el profe nos estaba dejando saber como un secreto de, además, sabían que esto pasaba. Lo cual era como, no sé, quizás un poco bobo, pero me emocionaba eso de sé ese secreto, ¿no? Sé ese poquito más que da un empuje hacia arriba. Y pues bueno, todos estos intereses eventualmente se materializaron en el hecho que una amiga mía sabía que a mí me gustaba la astronomía y que era más o menos bueno en mate. Entonces me manda una convocatoria por correo diciéndome de, oye, existe esta cosa que es la Olimpiada Nacional de Astronomía. Te puedes meter, te conectas en línea, haces el examen en línea y si pasas el examen te invitan a Puebla al Nacional. Y ahí puedes participar, te llevan a pasear, te muestran el observatorio. En Puebla está el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica. Te lo enseñan. Y ya, es un paseo. Y francamente, pues yo vengo de una familia de clase media baja, de recursos moderados, o sea, nunca me faltó para comer, pero eso de, vamos de vacaciones a Puebla no era algo que estuviera muy en mi vocabulario, ¿no? Entonces, eso de, puedes ir a Puebla gratis, me emocionaba mucho. Entonces, como a mí ya me gustaba la astronomía, me metí, participé y terminé yendo al Nacional. Y ya en el Nacional no me fue muy bien. Regresé, nos regalaron libros también de astronomía y me puse a repasarlos porque pues me gustaba, ¿no? Y eventualmente volví a participar, gané una medalla de plata y terminé yendo no solo al Nacional, sino a la latinoamericana. Entonces terminé en Colombia. Esto no fue por clases especiales ni porque fuera necesariamente brillante, solo porque esto me gustaba mucho. Terminé en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía. Ahí conocí a mucha gente muy, muy interesante. Resulta que la mayoría de ellos actualmente está haciendo un doctorado en algo. Y hay gente de todos lados, de Argentina, de México, de Chile, Brasil. Por ejemplo, si no mal recuerdo, esta chava de aquí es de Colombia, él es de Brasil. Esta chica que está aquí arriba es Marlene Morales Franco, es una chica de Nayarit que estuvo muy, muy relacionada con el hecho de que también yo siguiera avanzando en esto. Y a mi derecha está aquí, bueno, a la derecha, a mi derecha está el doctor Granda, que es uno de los voceros de la NASA para Latinoamérica, que fue uno de los invitados, ¿no? al evento. Y bueno, una de las razones por las cuales terminé ahí también tiene que ver con que Marlet supo que yo estaba participando. Ella también estaba muy metida en cositas de matemáticas y así. Y le interesó, entonces ella se metía a estudiar conmigo. Y a veces llegaba y me decía, hey, no sé cómo se hace esto. Échame la mano. Y luego yo veía con lo que me llegaba y me daba cuenta que yo también estaba completamente perdido, no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. Pero quería ayudarle. Y también yo quería saber. Entonces me iba a mi casa, estudiaba, averiguaba cómo se hacía, y el día siguiente llegaba y le platicaba de, pues resulta que se hace así. Porque pues resulta que me gusta explicar cosas. Y lo van a notar ahorita, me gusta mucho explicar cosas, pero para explicar cosas necesitas saber cosas. Entonces eso era una muy buena motivación para seguir estudiando y eventualmente llegar ahí, ¿no? Esa es la historia hasta ahí. Me gustaban los documentales de Discovery Channel que me ponían mis papás y terminé en Colombia participando en esto. Y podría terminar ahí mi historia como una historia de éxito. Terminé ganando una medalla de oro en Colombia, pero esto fue hace 10 años. Eso fue hace 10 años y
y eso no me da de comer ni a mí ni a mi familia. Entonces hay que poner un poco de contexto en esto, de en qué momento estoy de la historia, ¿no? En primaria, mis padres me presentan con cosas de ciencia que nadie les puso la etiqueta de ciencia, pero era un poco de catástrofe. En secundaria empecé a mejorar, o sea, no era ya un mal alumno ni nada por el estilo. Y en prepa conseguí hacer algo interesante. Supongo que en realidad todos terminamos haciendo algo interesante en prepa, ¿no? Hay gente que participa en competencias de baile o simplemente en un certamen. Tengo amigos que tocaron alguna vez violín. Hay gente que termina participando en algunas competencias deportivas locales. O sea, todos hicimos algo en prepa que quizás nos hace sentir orgullosos o al menos que nos hace sentir felices. Pero luego, después de eso viene la universidad y uno se da cuenta que a veces no tiene idea de qué hacer. Sobre todo en contexto, yo en primaria, secundaria, universidad me parecía algo muy, muy lejano y en prepa como empecé a decir de bueno, pues me puedo meter al tecnológico de Tepic, que hay un tecnológico de la SEP. Puedo estudiar una ingeniería civil, arquitectura, algo así y me meto a trabajar y todo bien. Y no hay nada malo con ese plan, en realidad, pero no era un plan que yo estuviera eligiendo porque me gustara, ¿saben? Era un plan que yo estaba eligiendo simplemente porque quería tener un lugar para comer y la noción de un ingeniero era como, bueno, un ingeniero es una figura respetada, entonces si soy un ingeniero civil o algo así, todo bien, mis padres van a estar felices y voy a tener de qué comer. Entonces era como más una noción de economía y necesidad que algo que de verdad me gustara, como si solo hubiera esa opción. Y bueno, llevo un rato contándoles a ustedes de que me gustaban las estrellas y cosas por el estilo y animales extraños, entonces quizás a ustedes les suena ya a esas alturas muy, muy obvio, pues debería de haber sido científico. Pero en ese momento para mí no era nada obvio, porque estas cosas para mí eran un pasatiempo. No las veía como una profesión. Y eso cambió hasta que encontré algo que a mí me gusta muchísimo, que se llama el enfriamiento Doppler, de los cuales hoy les quiero enseñar, que es básicamente a lo que yo me dedico. Entonces, vamos a aprender algo. Esto se acaba de dejar de hacer una conferencia y va a ser una clase. Vamos a hablarles sobre el enfriamiento Doppler. Y para eso necesito que conozcan 4 cosas fundamentales. Lo primero es el efecto Doppler. El segundo es el espectro electromagnético. Lo cuarto es la noción de la luz como partícula, la teoría corpuscular de la luz. Y la cuarta cosa es el momento lineal de la luz. Voy a tratar de que esto sea lo más simple posible porque en realidad no es tan difícil. Vamos a ver qué tan bueno estoy explicando. Empezamos con el efecto Doppler. Supongo que quien ha visto The Big Bang Theory o alguna de estas series ha escuchado de qué es esto. No es tan complicado, tal vez le contaron en su clase. El efecto Doppler es un efecto que ocurre en las ondas, en el cual la frecuencia de la onda cambia según el movimiento relativo entre la fuente de la onda y quien la escucha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una ambulancia, tengo 2 ambulancias estacionadas, una está aventando ruido con su bocina, su sirena, en una dirección y la otra la está haciendo en otra dirección y yo estoy justo en medio. Y bueno, las ambulancias tienen un tono reglamentario, ¿no? No pueden tener cualquier ruido, tienen un sonido muy, muy particular según el país. Y si yo estoy en medio, lo voy a escuchar exactamente igual. Sin embargo, si yo me muevo hacia un lado, me acerco hacia una de esas ambulancias, yo voy a escuchar ese sonido un poco más agudo. Mientras que cuando yo escuche de la que me estoy alejando, voy a escuchar el sonido un poco más grave. Esto ustedes lo han experimentado, por ejemplo, cuando están parados y viene una patrulla. Supongamos que es una patrulla que viene de paso, no viene por ustedes. Entonces, cuando la patrulla se está acercando, ustedes escuchan un sonido agudo y cuando la patrulla los pasa, escuchan un sonido grave. Eso es el efecto Doppler y tiene que ver con que, bueno, las ondas están formadas por estas olas de presión y ustedes cuando se están acercando a estas olas de presión, parece que esas olas de presión están más cerca de lo que en realidad están. Pueden pensarlo como que si están en el mar y están acercándose hacia las olas, y las olas vienen con cierta frecuencia, pero si ustedes están metiendo más hacia dentro del mar, van a sentir el golpe de las olas más seguido.
Y bueno, esa diferencia de sonido, ese sonido más agudo, es lo mismo escuchar nuestra onda con una frecuencia más alta. E igual la que nos estamos alejando, escucharla con una frecuencia más baja. No importa mucho si quien se está acercando o alejando es la ambulancia o yo, en realidad para lo que importa es lo mismo. Y bueno, resulta que esto también pasa con la luz. ¿Por qué? Porque la luz es una onda electromagnética. Hay algo que nos rodea, que es el campo electromagnético, que cuando lo hacemos vibrar produce luz. Cuando vibra a ciertas frecuencias. Entonces resulta que si yo tengo dos fuentes de luz, por ejemplo, dos lámparas, y me muevo hacia la derecha, acercándome hacia una, voy a ver esa luz de un color que es un poco más azul. ¿Por qué? Porque el azul es un poco más elevado en frecuencia, mientras que si yo me alejo de otra lámpara, la voy a ver más roja. ¿Por qué? Porque en realidad la luz está organizada como el espectro del arco iris. Este es el espectro electromagnético. Cuando yo tengo bajas frecuencias, tengo el infrarrojo. Bajas frecuencias son longitudes de onda más largas. Y conforme voy aumentando la frecuencia, voy llegando al espectro visible, que es aquí donde yo ya empiezo a ver colores, es el arco iris. Y conforme aumento un poco más del visible, llego a la radiación ultravioleta y a los rayos gamma. Ustedes me dirán, bueno, que quizás lo que les estoy diciendo suena como patrañas, ¿no? Porque me imagino que más de ustedes ha caminado en dirección hacia un foco o hacia una lámpara y no ha visto que la lámpara cambie de color. Y eso es muy sencillo. La razón tiene que ver con que nosotros nos movemos muy, muy lento. Nos movemos horriblemente lento. Un humano lo más rápido que se puede mover así caminando creo que eran como 20 metros por segundo, una cosa por el estilo, lo cual ya es casi impensable. Entonces no somos capaces de ver eso, además de que nuestros ojos no son suficientemente sensibles para notar la diferencia de color. Entonces no es un efecto que nosotros veamos tan claramente. Sin embargo, es un efecto que existe. Por ejemplo, la imagen que les mostré arriba del cuásar, que está en la constelación de Leo, cuando ese cuásar emite las partículas de su centro, salen en este lado, en rayos gamma y rayos ultravioleta. Es una radiación muy peligrosa, es radiación ionizante, se le llama así porque puede desprender electrones de moléculas. Pero el universo se está expandiendo, entonces como el universo se expande, en realidad ese cuásar se está alejando de nosotros. Como se está alejando de nosotros, su frecuencia disminuye. Entonces nosotros lo dejamos de ver en rayos gamma, lo empezamos a ver en rayos X, luego lo empezamos a ver en ultravioleta, lo empezamos a ver en visible. Y cuando ese rayo de luz llega a nosotros, a nuestros telescopios, nosotros vemos ese cuásar de la constelación de Leo de un color rojizo, casi infrarrojo. De hecho, a veces necesitamos cámaras infrarrojas para poder ver ese tipo de objetos. Porque al estarse alejando, el efecto Doppler hace que lo veamos extraño. También hay efectos gravitacionales ahí que no me voy a meter mucho ahorita, pero pues es importante, ¿no? Y es sobre todo muy, muy importante cuando estamos hablando de átomos. Lo que yo les voy a platicar ahorita habla principalmente de cómo podemos usar estos fenómenos para enfriar átomos. Y ahí sí es muy importante porque resulta que los átomos, a diferencia de nosotros, se mueven muy, muy rápido. Un átomo, por ejemplo, ahorita a temperatura ambiente, un átomo de rubidio, de gas que estoy flotando por ahí, se está moviendo a una velocidad promedio de 500 metros por segundo, que es más o menos, o sea, depende del tipo de gas, se puede estar moviendo al doble o al triple de la velocidad de un avión en velocidad crucero, ¿no? Entonces ellos son muy susceptibles a esta clase de cambios de color de luz. Pero bueno, la otra cosa que les quiero platicar es justamente la luz, que la luz no solo es una onda, sino también se puede tratar como una partícula, en el sentido de que si yo soy pequeño y microscópico, yo no voy a ver un frente de onda de luz como una ola. En realidad yo lo que voy a ver van a ser como puntitos de luz, y esos puntitos a veces me van a pegar, a veces no me van a pegar, no siempre la luz va a interactuar conmigo. Parte de la luz va a interactuar conmigo, parte de la luz no va a interactuar conmigo.
¿Cómo vemos eso? Bueno, pues, por ejemplo, ustedes pueden ver cosas del estilo unos lentes de sol o un material que es una ventana que esté un poquito como oscurecida. La razón por la que se ve oscurecida tiene que ver con que la luz que pasa, algunos de estos partículas de luz que se llaman fotones, interactúan con el vidrio o con el ennegrecido del vidrio y es absorbido. Y otras partes no. Entonces, a nivel microscópico, en realidad su vidrio es como es una red de átomos y yo estoy lanzándole pelotitas. Entonces, algunas de estas pelotitas van a pasar y algunas pelotitas no. Y esas que van a pasar es la luz que yo voy a ver a través de una ventana o de mis lentes de sol. Y la luz que no va a pasar va, por ejemplo, a calentar el vidrio, ¿no? Entonces ustedes tocan un vidrio polarizado, lo van a sentir caliente. Y bueno, como cualquier partícula, esto yo lo puedo pensar como baloncitos, como proyectiles, pues tiene momento lineal. Y el momento lineal no es otra cosa más que el hecho de que si la luz me golpea algo, va a hacer que se mueva. ¿Sí? Y esto también no es nada controversial que yo les diga esto. Esto se dieron cuenta hace unos buenos cientos de años. La primera persona en darse cuenta que la luz tiene momento lineal o que golpea básicamente fue Kepler, cuando él estaba estudiando los cometas. Entonces ustedes saben que un cometa tiene una cola, ¿no? Entonces resulta que un cometa es un proyectil que tiene agua congelada porque viene del espacio exterior y es el frío. Y cuando se acerca al sol, parte de esa agua se derrite y empieza a emitirse, ¿no? Y algo que es interesante es que la cola de un cometa está un poco orientada en contra del sol. ¿Por qué? Porque la luz que viene del sol impacta al cometa y golpea de manera que lo avienta en dirección contraria. Entonces, la dirección de la cola de cometa fue una de las primeras manifestaciones que teníamos de que la luz golpea. Otro ejemplo es, por ejemplo, la luz ultravioleta. Resulta que el golpe que da la luz es más fuerte entre más alta sea la frecuencia de la luz. Entonces, de las frecuencias de luz más altas es, por ejemplo, el ultravioleta. Esa es la razón por la cual ustedes cuando salen a la calle deberían de usar protector solar. ¿Por qué? Porque el sol arroja luz ultravioleta que no es completamente absorbida por la capa de ozono y llega a la Tierra. Y como ya les dije, eso es radiación ionizante. El golpe que da esa luz es tan fuerte que puede empezar a romper cosas en sus células, como por ejemplo su ADN. Y eso produce muchas cosas como quemaduras, incomodidad, pueden sentir calentito o puede causar incluso cáncer, ¿no? Distintos tipos de mutaciones o melanomas. Y esto ocurre aunque esté nublado, ¿no? Porque en realidad las moléculas de agua son de cierta configuración que la luz ultravioleta no les hace gran cosa. El agua absorbe muy bien la microonda, pero no absorbe muy bien el ultravioleta. Entonces, aunque esté nublado, que cuando está nublado que ven nada más como la resolana, sigue habiendo radiación ultravioleta afuera. Entonces ustedes se pueden quemar aunque solo haya resolana y también les puede hacer daño, ¿no? Justamente por estos golpes que la luz está dando sobre ustedes. Con la luz visible no es el caso. O sea, si ustedes ven luz roja, en realidad eso no tiene suficiente energía para hacerles daño. Y todo lo que es infrarrojo, microondas, a ustedes no tienen que preocuparse de nada de eso. Si tuviéramos que preocuparnos de eso, su celular ya les habría enfermado hace mucho tiempo, pero no hace absolutamente nada. Y bueno, ahora que sabemos esto, podemos pensar, ¿cómo podemos utilizar eso a nuestra ventaja? Pues muy fácil. Supongamos que tengo dos fuentes de luz opuesta, digamos 2 láseres, 2 lámparas, y en medio voy a poner un átomo de lo que yo quiera, digamos rubidio. Y bueno, o de sodio, gas de sodio, porque la primera vez que se hizo esto fue con un gas de sodio. Y bueno, este átomo de sodio se va a estar moviendo hacia una dirección, digamos a la derecha. ¿Por qué? Pues, bueno, un átomo, para que tengan un poco de contexto y que entiendan por qué queremos enfriarlos, un átomo de sodio a temperatura de 0 grados centígrados en un gas se está moviendo a una velocidad de 540 metros por segundo.
Esos son 2.000 kilómetros por hora, que es el doble de la velocidad de un avión, doble de la velocidad de un avión en altura crucero. Si yo preenfrío este gas, lo puedo hacer con distintos mecanismos. Digamos que lo enfrío a 5 grados Kelvin. 5 grados Kelvin es menos... ¿cuánto? 268, menos 268 grados Celsius. Digamos que es súper enfrío un átomo de sodio sobre el cero absoluto. Y esto sigue moviéndose a una velocidad promedio de 265 kilómetros por hora, que es mucho más rápido que probablemente cualquier... Creo que hubo unos problemas de conexión, se cortó un poco. No sé en qué parte me quedé. A ver. Creo que ya estoy presentando. Maestro, ¿en qué parte me quedé? Sí, cuando estabas explicando cómo enfriar el átomo de sodio. Ok, va, gracias. Aquí ya es visible, ¿no? Ok, continúo. Entonces, les digo, supongamos que tengo mi átomo de sodio, quiero enfriarlo porque incluso a 5 Kelvin esa cosa recorre una cancha de fútbol en 1.7 segundos. Entonces, tengo mis fuentes de luz, mi átomo digamos que se mueve a la derecha y por efecto Doppler la luz que viene de derecha a izquierda se va a ver más azul que la luz que viene de izquierda a derecha. Entonces, quiere decir que los golpes de luz que yo voy a recibir del frente van a ser más fuertes que los golpes de luz que yo recibo de atrás. Entonces, el efecto combinado de estas dos fuentes de luz va a hacer que la combinación de todos los golpes va a hacer que yo retroceda, que me haga más lento. Y eso va a reducir la velocidad del átomo. Entonces, el hecho de que el mismo movimiento del átomo haga que la fuerza que siente de la luz sea diferente, es lo que va a frenar mi átomo. Lo va a ir enlenteciendo y digamos que ahora yo hago esto de varias direcciones. Pongo mi nube de gas, un montón de átomos de sodio, pongo fuentes de luz en 4 ejes, digamos en el eje X, Z y también en el eje Y. Y bueno, cuando un átomo de aquí se quiera mover a la derecha, ese átomo va a ver la luz que viene de la derecha más azul que las demás. Entonces el átomo va a regresarse. Entonces es como si yo tuviera un resortito que está jalándolos. Y en realidad es un poco más rápido que un resorte. Este tipo de movimiento se llama movimiento disipativo, porque en realidad el átomo está perdiendo energía conforme es regresado. Lo cuántico aquí es que no toda la luz es usada, entonces parte de la luz es ignorada, solo es de vez en cuando. Entonces el átomo no se frena completamente, es imposible frenar un átomo.
pero podemos hacer que sea muy lento, muy, muy lento. ¿Qué tan lento? Pues bueno, en el orden de microkelvin, que eso es más o menos 10 centímetros por segundo, la velocidad de una hormiga negra. Pues al final, después de poner esta luz alrededor, esto hace que los átomos sean tan lentos como una hormiga. Y esto se puede ver, o sea, ustedes tienen una camarita, hacen este truco con una cámara de vacío, claro, porque tiene que estar aislado, y ustedes van viendo un puntito que se desplaza. Esta temperatura tan baja normalmente la medimos en... Esta velocidad tan baja normalmente la medimos en temperatura, eso se traduce a microkelvin. Microkelvin es 1/1000ª de grado encima del cero absoluto, que es cuando no hay movimiento. Y bueno, resulta que esto no es ciencia ficción. Esto fue el tema de un premio Nobel que se dio en 1997. Yo lo descubrí ya muy, muy tarde, ¿no? O sea, me enteré de esto cuando ya estaba en prepa. Y resulta que unos años antes se había dado el premio Nobel a Claude Cohen-Tanouye, a Stephen Shu y a William Phillips. William Phillips y Stephen Shu estaban trabajando en Estados Unidos y Claude Cohen-Tanouye estaba trabajando aquí en Francia. Cohen-Tanouye es un físico medio teórico, medio experimental que desarrolló gran parte de la teoría que explica lo que les acabo de contar, o sea, que le dan números a lo que les acabo de decir. William D. Phillips, él creó un método para preenlentecer los átomos, o sea, como de frenarlos, que se llama enlentecedor Zeeman. Y Stephen Shu también fue de las primeras personas que pusieron en práctica uno de estos experimentos. Y bueno, a mí es justamente la presencia de este descubrimiento me hizo pensar de, ok, estoy escuchando lo que suena como ciencia ficción. Tomo un gas, le arrojo luz y obtengo la sustancia más fría del planeta, que en la época era realmente la sustancia más fría del planeta. Y a la fecha hemos conseguido que sea la sustancia más fría del universo. O sea, ni siquiera el espacio exterior es tan frío como esta cosa. Y sin embargo, por más ficticio que sonara, era real. Era algo que se hacía en los laboratorios. Y que además tiene aplicaciones importantes. Resulta que poder enfriar átomos nos ayuda a averiguar a qué son susceptibles, por ejemplo. Como ya no se está moviendo, ahora sí lo puedo detener y decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Algo con lo que lo puedo usar es, por ejemplo, para medir la aceleración de la gravedad o medir cambios en la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, si yo tengo un átomo flotando aquí a mi izquierda y otro flotando aquí a mi derecha y los dejo caer, estos átomos se vuelven muy, muy sensibles a esas caídas libres. Entonces yo puedo medir con mucha precisión la aceleración de la gravedad. Eso es importante porque, por ejemplo, si yo tengo grandes acumulaciones de masa bajo tierra, petróleo, agua, gas, algún mineral, yo voy a tener variaciones de gravedad. Entonces yo puedo hacer un mapeo de la gravedad en la Tierra y averiguar qué hay abajo de la Tierra. O puedo medir campos magnéticos, que me ayudan mucho para hacer ciertos desarrollos científicos, o puedo medir frecuencias, que me ayudan mucho para telecomunicaciones. Entonces me estaban platicando algo que sonaba a ciencia ficción, que estaba hecho por gente muy, muy brillante y que era útil. Y eso fue como que listo, ya está. Lo he decidido, voy a estudiar lo necesario para hacer algo así. Entonces, pues voy a estudiar física, pero ¿dónde? ¿Cómo hago esto? Por eso es la que en México esto ya se había hecho. En 2002, 5 años después de que se entregó el premio Nobel, hubo un mexicano originario de Veracruz que estudió en el Tecnológico de Monterrey y se había ido a hacer un doctorado a Puebla. Vuelvo a aparecerle en la hoy. Y en 2002 él trabajó en su tesis doctoral y hizo una trampa de átomos, ya no de sodio, sino de rubidio. Ese se llama Rodolfo Rodríguez Masegosa. Este es el experimento que él hizo. Aquí al centro de esta olla se encuentra el gas de rubidio. Aquí hay una mira por un lado. Esta es una cámara. Por estos tubos entran los láseres que hacen el enfriamiento de los átomos. Y pues entonces dije, ya está decidido. Ya hay alguien que lo hizo.
y ahora es profesor del TEC de Monterrey. Entonces, lo más razonable es me voy al TEC de Monterrey y estudio ahí. Más fácil decir que hacer. Afortunadamente hay una buena cantidad de programas de becas que ofrece el TEC de Monterrey y así es como me pude ir, porque obviamente estaba fuera de mi presupuesto, pero pues con una aplicación adecuada fue aceptado y me fui a Monterrey. No era la primera persona de mi familia que se iba a estudiar a otra ciudad, pero sí era el primero que se iba tan lejos y que iba a estudiar ciencia. O sea, no era ingeniero, no abogado, nada. Y voy a ser científico. Y mis padres dijeron, va, sabemos que te gusta y vas a comer de eso, entonces todo bien. Y en Monterrey resulta que terminé conociendo a una buena parte de mis héroes. Terminé conociendo primeramente a Rodolfo Rodríguez Macegosa, del cual me hice muy amigo. Todavía a la fecha de pronto le escribo preguntándole algunas referencias, o por ejemplo le pregunto sobre panadería, porque resulta que él viene de una familia de panaderos y parte de su posgrado él se lo pagó vendiendo conchas en la entrada de su instituto. Pues resulta que este no era un super genio extraño que nació siendo súper inteligente y talentoso, era una persona que también se apasionó. Él quería originalmente trabajar en la planta nuclear que hay creo que también en Veracruz. Se fue a estudiar ciencia, le gustó mucho la óptica, se enteró de los enfriamientos, se dedicó a eso y buscó las maneras de costeárselo. Conocí a otros profesores que admiro bastante y sobre todo empecé también a rodearme de amistades que, así como Marlet, se apasionaban por lo que hacíamos, que les gustaba la ciencia, que creían en lo que estábamos haciendo, y sobre todo que eran personas que por su carácter, por su honestidad, por su integridad, el aprecio que tenían por su familia y sus metas, eran personas a las que yo podía admirar. Encontré, no solo me hice amigo de mis héroes, sino me encontré amigos que pudieran ser héroes y maneras de inspirarme. Y de ahí las cosas pasaron muchísimo más rápido. Eventualmente terminé en un congreso en Israel y por razones de la vida, y ahí conocí a unos premios, justamente a Steven Chu y a Cohen Tanuji, que me parecían personas bien interesantes, y sobre todo que también eran muy normales. Steven Chu, él cuenta que antes de meterse a trabajar en lo de átomos fríos, él decía que llegó a hacer su postdoctorado o su doctorado, algo así, y decía que él no sabía absolutamente nada del área, pero se le hacía muy interesante. Entonces se reunió con amigos que le enseñaron al respecto. Cuando pasaba algo que no entendían, él decía que, bueno, eventualmente la gente en París, porque mucha gente en París trabajaba en esto, va a resolverlo, pues porque él no creía que fuera el más apto, que no pensaba que fuera el más talentoso, y sin embargo, eventualmente él fue una de las personas que fueron reconocidas a nivel mundial como pionero del área, porque le interesaba y le daba curiosidad. Tienes a personas como a William Phillips, que es el otro premio Nobel, que él estaba súper estresado porque él decía, bueno, es que yo me voy del laboratorio a las 6 de la tarde porque quiero cenar con mi familia, quiero ser un padre para mis hijos, y hay gente que se queda en el laboratorio hasta muy tarde, y no sé, tal vez ellos son más dedicados que yo. Y no, resulta que él fue la primera persona en medir enfriamientos a temperaturas del microkelvin. Y él tenía su vida balanceada, él le apasionaba mucho lo que hacía y sabía, siempre te guardaba en la mente que lo importante era llegar a su casa y ser un padre para su familia, ¿no? Eventualmente tuve la oportunidad de ir de intercambio a Francia, y ahí muchas cosas pasaron desde que me vine aquí a Francia. Me gustó tanto que decidí quedarme a hacer una maestría y el doctorado. Y no solo eso, sino que aquí les gustó tanto tenerme que me ayudaron a quedarme. Estando en Francia, conocí a muchos profesores que
bueno, yo tenía que hacer estancias de investigación para poder aprobar mis materias y así. Y pues a mí me daba miedo porque yo me vine a una de las escuelas más prestigiosas del país. Yo me vine a École Polytechnique, que es muy, muy reconocida aquí. Y a mí me preocupaba que yo veía que todo el mundo alrededor de mí eran personas brillantes, genios y no sé, como los mejores estudiantes del país. Y cuando yo llegaba a los laboratorios a pedir trabajar en una estancia de investigación, muy rápido los profesores me decían, claro que sí, porque cuando me hablaban de sus temas me interesaban y yo les hacía preguntas y a ellos les emocionaba mucho eso. No, nunca fue un mal alumno, ni nada por el estilo, pero aunque lo hubiera sido, a ellos les importaba más tener alumnos que les gustara y les apasionara las preguntas que estaban poniendo, y los demás los demás lo podían aprender eventualmente. Entonces yo terminé involucrado, por ejemplo, aquí este es de un proyecto, es una molécula de hemoglobina, esto es de un proyecto de análisis de hemoglobina utilizando láseres infrarrojos. Esto es un trabajo que hice de biología evolutiva en una estancia que hice en Texas, porque, bueno, les digo, me gustan los animales, terminé trabajando eventualmente con cosas de evolución. Esa es una escuela de verano que hice en las montañas de Francia. De aquí atrás es el Monte Blanco, Mont Blanc. Y estos son amigos que me fui encontrando acá, ¿no? También les presenté un poco de cultura mexicana, les preparaba pozole, hice mole, hice muchas cosas. Mañana, de hecho, voy a hacer cochinita pibil. Y eso eventualmente me trajo aquí al doctorado. El doctorado es la misma historia. Llegué con un profesor, le empecé a hacer preguntas, él me platicaba súper emocionado de lo que hacían. Me emocionaba, le hacía más preguntas y él se convencía de que quería tenerme como estudiante y a mí me convencía que esto era algo que yo quería hacer. Actualmente hago mi doctorado en la Universidad Sorbona. Para eso trabajo en el Observatorio de París, donde estoy construyendo un reloj atómico a base de átomos de rubidio atrapados en un chip. La manera en que esto funciona es que aquí abajo de la mesa hay un pequeño metal que eyecta rubidio, es lanzado hacia arriba, luego un grupo de láseres lo enfría por enfriamiento Doppler, aquí está la foto en azul, y luego un láser viene de abajo y le da una patada a esta nube, la arroja hacia esta olla de aquí, que es una olla que está diseñada para aislar vacío y también para aislar campos magnéticos externos. Sube, adentro de esa olla está este tubo de cristal. Hacemos pasar corrientes a través de estos cables que crean campos magnéticos que atrapan a los átomos en este chip. Y de este chip son desplazados hacia adentro de mi cavidad, donde están estas fibras ópticas. Todo esto es miniatura, esto es unos cuantos milímetros. Estas fibras miniatura, yo lanzo luz a través de ella y con eso puedo interrogar mis átomos. Yo lo que hago es que mis átomos oscilen, que vibren a cierta frecuencia característica de esos átomos, y con la transmisión de la luz que pasa a través de estas fibras ópticas, yo puedo averiguar cuántas oscilaciones hacen un tiempo, y ese número de oscilaciones es lo que a mí me permite formar mi reloj. Y bueno, ¿para qué quiero un reloj frío y preciso? Bueno, frío para que sea preciso. ¿Y para qué lo quiero preciso? Pues porque un mejor reloj me ayuda a medir mejores distancias. Sí, si yo tengo algo que se mueve a velocidad fija como la luz y tengo un reloj preciso, yo puedo medir buenas distancias. Y esto me ayuda, por ejemplo, en un satélite. Yo puedo saber cuánto tiempo ha pasado desde que el satélite emitió una señal y usar eso para sincronizar. Y eso me permite tener mejor navegación satelital, mejores servicios como GPS, mejor navegación, me permite calibrar con efectos gravitacionales porque, bueno, el tiempo que ve el satélite no es el mismo que el tiempo que nosotros vemos por el campo gravitacional de la Tierra. También me permite hacer pruebas como pruebas de la relatividad general, me permite hacer mediciones de ondas gravitacionales o cosas tan sencillas como puedo medir frecuencias con mayor precisión, lo cual me permite dar mejores servicios de telecomunicación como internet más rápido, ¿no? Y bueno, yo ya
cotidiano. Esta foto de aquí de un par de nubes de átomos con las que yo estaba trabajando está tomada a 50 nanokelvin, que es una 50 mil millonésima parte de un Kelvin encima del cero absoluto. Y no sé, a mí personalmente esto me emociona mucho y les digo, no llegué a hacer estas cosas tan extrañas porque yo sea necesariamente brillante, solo que decidí que las cosas que me apasionaban de niño eran suficientemente interesantes como para ganar mi salario haciéndolas y que aún así podían ser útiles para la sociedad. O sea, no es que sea súper diferente a otra persona, solo que a mí de chiquito me convencieron de que yo podía hacer cosas tan grandes como las que yo veía en la tele que las personas hacían. Los científicos que actualmente ven en la tele que están trabajando con cosas como para la vacuna del COVID o que están trabajando en cuestiones de cambio climático o protección de especies animales y demás, son exactamente igual. O sea, les digo, la sociedad nos ve un poco lejanos. Les digo, en México es más del 50% de las personas que desaprueban o que no confían en la comunidad científica, pero en realidad somos más así, somos personas que nos dio curiosidad hacer preguntas y terminamos trabajando en eso. Y de entrada, aunque ustedes no sean científicos, probablemente en algún momento se van a beneficiar de algo que hicieron un científico, como por ejemplo cosas tan mundanas como actualmente hay un grupo de científicos, de biólogos marinos que están trabajando en la costa de California porque hay una plaga de un parásito que infecta camarones de estuario. Los camarones de estuario que viven por California, y hay una plaga que viene del este de Asia que se pegan las branquias de estos camarones, está haciendo una erradicación horrible, y esos son tratamientos que hacen los científicos que se dedican a ello, ¿no? También en cuestiones de agricultura hay científicos que están constantemente monitoreando para plagas en cultivos, para plagas en ganado, que están protegiendo lo que forma las bases de nuestra economía. O hay personas que están averiguando qué tipos de mosquitos, qué tipos de murciélagos se desarrollan en ciertos lugares para evitar enfermedades contagiosas como dengue, chikungunya o, por ejemplo, el monstruo con el que nos hemos enfrentado el último año, ¿no? Pues no son tan lejanos. Las personas que están resolviendo esas preguntas son tan mundanos como ustedes y yo. Bueno, estas fotos las tomé, esto es en Texas. Esto es un grupo de investigadores que el cabecilla es este de aquí que tiene su barba y bigote, es Faruk Morcos, es un regiomontano que está trabajando ahorita como director del Laboratorio de Información Evolutiva en la Universidad de Dallas en Texas. Este de aquí es Cohen Tanuyi, que conocí en Israel, y aquí Steven. Y bueno, para concluir, les cierro un poco algunas de las historias que les estuve contando aquí. El profe Rafa, después de las clases que me estuvo dando, terminó también como profesor en la Normal Superior en Nayarit, donde sigue capacitando a profesores del estado. Actualmente podemos enfriar a nanokelvin a través de enfriamiento Doppler y otras técnicas que fueron desarrollándose. Mi amiga Marlene está haciendo un doctorado en biología en Alemania, en el centro Helmholtz. El año pasado conocí a William D. Phillips en una conferencia de metrología, donde él nos hablaba de las nuevas actualizaciones del Sistema Internacional de Medidas. Y el libro que fue mi primer libro de física que inspiró todo, decidí que estarían mejores manos si lo pasara a la siguiente generación de físicos que también van a tratar de hacer que las cosas que los motivaban de niños se vuelvan aquello que les dé de comer. Muchas gracias. Estimado Alberto, es en verdad muy grato. Ya tenemos un poco de eco, pero quiero agradecer en nombre de todos los estudiantes el que hayas compartido todo esto. Hay algunas preguntas que quizás pudieran hacerse por ahí. Estaba revisando el
chat de Messenger. Sí, en primer término, felicitarte en nombre de todos los estudiantes, del personal docente, sobre esa inspiración que has dado a muchos, compartiendo que no siempre el científico es aquella persona que quizás hemos en un laboratorio. Creemos que este ciclo de conferencias precisamente ha permitido conocer a personas muy sencillas, como en tu caso, personas tan comunes quizás como muchos en el aspecto de nuestros orígenes. Creo que algo que comentaste, y sé que lo haces con orgullo, el decir que el origen de tus padres, que sin ser profesionistas, pues siempre tuviste el apoyo. Creo que eso es un reconocimiento a ellos de toda esta trayectoria que se ha tenido, y sin duda lo que ha permitido cada uno de tus maestros. Creo que en cada uno de nosotros estar haciendo quizás lo que nos gusta o lo que la vida nos llevó a hacer, hacerlo con esa satisfacción, siempre es motivante. Y pues a una corta edad esperemos que igual como muchos científicos mexicanos, que ya estás dentro de la espera de esas personas, que igual personas comunes que han llegado a trascender en la ciencia. Y pues si en química ya tuvimos por ahí un premio Nobel, quizás por ahí incursionar en los equipos de los premios Nobel en física, que si bien da un estatus y un reconocimiento en la ciencia a estas personas, creo que si leemos las historias de cada uno de ellos, no solamente obtuvieron el premio Nobel en las ciencias, sino también por ser partícipes y rescatar, trabajar sobre la paz del mundo, sobre muchas cosas que quizás al leer la historia de la ciencia y la historia de los premios Nobel nos podemos dar cuenta. Alberto, sé que el tiempo es muy valioso, allá ya estás en la tarde, quizás anocheciendo en Francia, y lo decía hace rato con Sabina de Uruguay, la motivación que a través de ustedes, de sus experiencias, de esa tenacidad que les ha llevado a estar en el espacio que en este momento la vida les ha permitido, no ha sido fácil, sin duda alguna, ha sido abrir puertas. Y por ahí lo decía el doctor Antonio en el primer día de la presentación, cuando los sueños, que no lo dice él propiamente, ¿no?, pero él parafraseó, que cuando los sueños los hacemos realidad, esas realidades sin duda se convierten en satisfacciones. Y pues, Alberto, un agradecimiento, reitero, en nombre de toda la comunidad del Cebeta 60, muy digno y muy honrados en poder compartirnos esto del reloj más frío. Y yo por ahí algo había leído de esto, y ya ves que te preguntaba qué tenía que ver con el Bose-Einstein, y pues me dijiste, no, entonces vamos a decirle cómo hacer un Bose-Einstein. Y bueno, esto, estar hablando de ya un quinto estado de la materia, como en lenguaje coloquial se habla, pues lo ha sido gracias a ese tipo de desarrollo, ¿no? Y así, personas como tú, sabemos que hay otros que están también trabajando en distintos ámbitos. Un agradecimiento muy sincero, el afecto desde aquí de Chiapas. Sé que extrañas Nayarit, pero sí, porque también es costa, por ahí las tortugas y demás, debo estar extrañando, pero bueno, estás en un lugar también donde la población joven no es quizás el mayor número de población en Francia. Sabemos cómo andan la demografía en Europa, pero creo que nos hace falta, y ojalá, aún si te quedas en Francia, pues seguir trabajando para nuestro país. Gracias también al maestro David Arturo Soto, que pues algo significó en
en ese momento de tu educación secundaria. Gracias, amigo, por estar ayudándonos a este enlace, y pues igual a los compañeros del Cebeta 107 de Nayarit, nuestro afecto y gratitud, y pues que se unan y sean partícipes en este 45 aniversario del Cebeta 60. Hay algunos comentarios de algunos maestros que lo que compartiste también se puede tener aplicación en el campo de la medicina, quizás en el caso de la resonancia magnética o la tomografía axial computarizada, por señalar algunos. Son algunos de los comentarios por ahí, y quizás pues tú nos pudieras aclarar, o fue una... Directamente lo que yo hago es complicado, porque para poder enfriar átomos necesitan estar muy, muy, muy aislados. Y el problema que tiene el cuerpo humano es que es frío, calientito, es mojado, y eso dificulta las cosas. Sí hay aplicaciones de, por ejemplo, láseres en medicina, cosas tan simples como la cirugía láser de ojos. Hay muchas herramientas de imagenología. De hecho, la tomografía, hay un tipo de tomografía que se llama tomografía por emisión de positrones, en la que nos introducen un pequeño material radiactivo que emite positrones, que es una antipartícula que choca nuestros electrones, y eso emite luz que puede ser medida por un sensor. Y el truco de eso es que es suficiente material para que sea visible, pero no lo suficiente para que sea peligroso, y emiten un tipo de luz que nuestro cuerpo no absorbe, entonces vemos casi todo lo que sale. Y pues en realidad toda la tecnología tipo rayos X, resonancias magnéticas, normalmente son tecnologías desarrolladas por físicos, y normalmente un centro médico suficientemente grande que tiene ese tipo de maquinaria tiene un técnico de base, que por lo general es un físico que estudió una especialidad en física médica. Entonces, pues gracias por el comentario. Creo que el tema de la física, y hablar ya de física cuántica, es sorprendente, ¿no? Hablar de todo esto que quizás a nivel de bachillerato, y como bien lo decías, no logra ser accesible aún para nuestros estudiantes, pero si lo relacionamos con aspectos de la medicina, o como lo relacionaste tú, o que fue tu motivación la astronomía, pues creo que ahí es donde está esa oportunidad de vislumbrar el futuro, de qué carrera o qué estudiar. Y a veces la carrera pues nada más te va abriendo el espacio para ir incursionando en lo que realmente te gusta hacer. Pues Alberto, esperemos que sabemos de lo valioso de tu tiempo, aunque sábado, fin de semana ya, que fue el día que pudimos conciliar, agradecerte el tiempo que nos has obsequiado, y pues van a estar quizás los comentarios de manera sincrónica, porque no todos se pueden conectar, pero nos va a servir mucho para motivar a nuestros estudiantes, y no solo del Cebeta, sino de muchos más. Un abrazo fraterno desde Ciudad de Chiapas, aquí en la frontera con Guatemala. Aquí tenemos a escasos 500 metros, digo a 2.000 kilómetros la población, pero aquí a 500 metros tenemos la frontera, así que cruzando nada más la carretera, está la aduana fronteriza. Pues un abrazo nuevamente, Alberto, y estamos en contacto. Éxitos en todo lo que esté, y esperamos que el doctorado sea con la mención honorífica respectiva, que sin duda tienes ese potencial para lograrlo. Gracias. Muchas gracias. David, muchas gracias. Estamos cerrando entonces la transmisión. Un abrazo fraterno también para Nayarit, ahí en Cebeta 107. Sí. Nos vemos. Muchas gracias.